Cuanto más intentaron borrarlo, más indeleble se volvió su legado. Lo que propongo hoy es examinar por qué, en pleno siglo XXI, cuando la tecnología y la ciencia han transformado radicalmente nuestra comprensión del mundo, las ideas de Spinoza siguen representando una amenaza tan profunda para las instituciones religiosas tradicionales. Y más importante aún, ¿por qué sus conceptos filosóficos podrían ser más relevantes ahora que en cualquier otro momento de la historia? La amenaza spinozista no es coyuntural ni superficial, no depende de eventos específicos ni de controversias momentáneas, es estructural, va a la raíz misma de cómo concebimos nuestra relación con lo divino, con la naturaleza y con nosotros mismos. Para entender esta amenaza, debemos adentrarnos en los conceptos fundamentales que Spinoza desarrolló y que siguen siendo revolucionarios incluso hoy. El primer concepto que debemos comprender es su visión de Dios, o más precisamente su famosa fórmula Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Para Spinoza, Dios no es un ser trascendente, separado del mundo, que interviene ocasionalmente en él mediante milagros o revelaciones. Dios es la sustancia infinita, la totalidad de lo que existe, la naturaleza misma en su expresión más completa. Este Dios naturaleza no tiene voluntad personal, no juzga, no premia ni castiga. Simplemente es, expresándose a través de leyes naturales inmutables que podemos comprender mediante la razón. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Si Dios es la naturaleza misma, entonces no hay necesidad de intermediarios. No se requieren sacerdotes, rabinos, imanes o pastores que interpreten la voluntad divina. No se necesitan instituciones que medien entre el ser humano y lo divino. La relación con Dios se vuelve directa, personal, mediada únicamente por el conocimiento racional de las leyes naturales. Este es el primer golpe que Spinoza asesta a la autoridad religiosa institucional. Al eliminar la necesidad de intermediarios, socava la base misma sobre la que se construye el poder eclesiástico. La Iglesia Católica, como todas las grandes religiones organizadas, fundamenta su autoridad en ser la intérprete privilegiada de la voluntad divina. Si esa voluntad divina se disuelve en las leyes naturales, accesibles a cualquiera mediante la razón, ¿qué queda del poder sacerdotal? Pero Spinoza va más allá. Su crítica a la superstición y a la manipulación de las emociones como herramienta de control social sigue siendo devastadoramente actual. En su Tratado Teológico Político, escribe que la superstición nace del miedo, se mantiene por el miedo y tiene en el miedo su razón de ser. Analiza cómo las autoridades religiosas utilizan el miedo, al castigo divino, al infierno, a la condenación eterna, para mantener a los fieles en una condición de sumisión y dependencia. En un mundo donde todavía vemos cómo los líderes religiosos manipulan las emociones de sus seguidores, prometiendo salvación a cambio de obediencia y a menudo dinero, la crítica espinosista a la superstición sigue siendo una herramienta de liberación. Nos invita a examinar racionalmente las bases de nuestras creencias, a cuestionar las afirmaciones que se nos presentan como verdades reveladas, a liberarnos del miedo como motivación para la fe. Y aquí llegamos al núcleo del pensamiento spinozista que más amenaza a las estructuras de poder religioso, su énfasis en la autonomía moral y la libertad de pensamiento. Para Spinoza, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en comprender las necesidades que nos determinan y actuar conforme a la razón. La libertad es el conocimiento de la necesidad, y este conocimiento solo puede alcanzarse mediante el pensamiento crítico, el examen racional de todas las creencias, incluso las más sagradas. La Iglesia Católica como institución se basa en la aceptación de dogmas incuestionables, verdades reveladas que deben ser aceptadas por fe, no por razón. El catecismo, los concilios, las encíclicas papales establecen lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es moral y lo que es inmoral.
El fiel debe aceptar estas determinaciones, no cuestionarlas. Spinoza, en cambio, nos invita a cuestionar todo, a no aceptar ninguna autoridad que no sea la de la razón misma. No se trata de reír ni de llorar, sino de comprender, escribió. Esta invitación al pensamiento crítico, a la comprensión racional del mundo, es precisamente lo que las instituciones dogmáticas más temen, porque saben, en el fondo, que muchas de sus afirmaciones no resistirían un examen racional riguroso. Pensemos en los dogmas católicos fundamentales: la infalibilidad papal, la transubstanciación, la virginidad perpetua de María, la indisolubilidad del matrimonio. ¿Cuántos de estos dogmas sobrevivirían si fueran sometidos al tipo de análisis racional que Spinoza propone? ¿Cuántos fieles seguirían aceptándolos si se les animara a examinarlos críticamente en lugar de aceptarlos por fe? La amenaza espinosista, por tanto, no es simplemente teórica, es práctica, concreta, inmediata. Cada vez que alguien comienza a cuestionar los dogmas, a pensar por sí mismo, a buscar una relación con lo divino que no esté mediada por instituciones, está poniendo en práctica el legado de Spinoza, aunque nunca haya leído una palabra de su obra. Y aquí es donde encontramos la paradoja central. Cuanto más intenta la Iglesia silenciar o neutralizar el pensamiento de Spinoza, más confirma su relevancia. Cada condena, cada intento de refutación, cada advertencia contra sus ideas es un reconocimiento implícito de su potencia subversiva. Es como si la institución eclesiástica, al señalar el peligro de Spinoza, estuviera diciendo a sus fieles: aquí hay algo poderoso, algo que podría liberarte de nuestra autoridad, no lo mires. Pero la naturaleza humana es curiosa, nos atrae lo prohibido, y así cada nueva generación descubre a Spinoza, a menudo precisamente porque se les ha advertido contra él. Cada intento de silenciar su voz solo amplifica su eco a través de los siglos. En nuestra época, marcada por una crisis de las instituciones tradicionales y una búsqueda de nuevas formas de espiritualidad, el pensamiento de Spinoza ofrece una alternativa poderosa, una espiritualidad basada en la razón, no en la fe ciega, en la comprensión de la naturaleza, no en su negación, en la autonomía moral, no en la obediencia a autoridades externas. Esta es la verdadera amenaza que Spinoza representa para la Iglesia en el siglo XXI. No es simplemente que cuestione algunos dogmas específicos, sino que ofrece una alternativa completa, coherente y atractiva al modelo de religiosidad institucional. Una alternativa que resuena profundamente con las aspiraciones de libertad, conocimiento y autenticidad que caracterizan a nuestro tiempo. Y mientras las iglesias se vacían y los jóvenes buscan respuestas fuera de las instituciones tradicionales, las ideas de Spinoza siguen ganando adeptos, silenciosamente, como esas brasas que nunca se apagan del todo. La potencia del pensamiento espinosista radica precisamente en su capacidad para conectar lo racional con lo espiritual, lo filosófico con lo práctico. No es una filosofía abstracta, desconectada de la vida cotidiana. Es una invitación a vivir de manera más consciente, más libre, más conectada con la naturaleza y con los demás seres humanos. Cuando Spinoza define la libertad como el conocimiento de la necesidad, no está proponiendo una resignación fatalista ante lo inevitable. Está ofreciendo una vía de liberación a través del conocimiento. Comprender las causas que nos determinan es el primer paso para modificar nuestras respuestas a ellas. Entender nuestras emociones, sus orígenes y sus efectos nos permite transformarlas de pasiones que nos esclavizan en afectos que nos potencian. Este enfoque práctico de la filosofía como herramienta de transformación personal y social es lo que hace que Spinoza siga siendo tan relevante hoy. En un mundo donde muchos buscan respuestas rápidas, soluciones mágicas o gurús que les digan qué hacer, Spinoza ofrece algo diferente, un camino de autoconocimiento, de comprensión racional, de liberación a través del pensamiento crítico.
Y este camino es precisamente lo que las instituciones basadas en la autoridad dogmática más temen. Porque saben que una persona que ha aprendido a pensar por sí misma, que ha desarrollado su autonomía moral, que ha comprendido la naturaleza de sus emociones, es una persona que ya no puede ser controlada mediante el miedo, la culpa o las promesas de salvación. El legado prohibido de Spinoza no es solo un conjunto de ideas filosóficas, es una invitación a la libertad de pensamiento, a la autonomía moral, a una relación con lo divino que no necesita intermediarios. Es, en el sentido más profundo, un despertar de la conciencia. Y es este despertar lo que las instituciones religiosas tradicionales han intentado prevenir a toda costa. Porque una vez que una persona despierta su propia capacidad de pensar críticamente, de cuestionar las autoridades, de buscar la verdad por sí misma, ya no puede volver a la sumisión irreflexiva. Una vez que has probado la libertad de pensamiento, no hay vuelta atrás. Este es el verdadero peligro que Spinoza representa para la Iglesia y para todas las instituciones basadas en la autoridad dogmática. No es que refute específicamente tal o cual dogma, sino que socava la base misma de la autoridad dogmática al empoderar al individuo para pensar por sí mismo. Y en una época donde la información fluye libremente, donde las personas tienen acceso a múltiples perspectivas, donde las contradicciones y limitaciones de las verdades reveladas se hacen cada vez más evidentes, el enfoque espinosista de buscar la verdad a través de la razón, no de la autoridad, resuena con fuerza creciente. Pensemos en cómo la Iglesia Católica ha tenido que adaptarse a regañadientes a los descubrimientos científicos que contradecían sus dogmas. Desde Galileo hasta Darwin, desde la geología que refuta el diluvio universal hasta la arqueología que cuestiona la historicidad de muchos relatos bíblicos, la institución ha tenido que retroceder una y otra vez, reinterpretando sus textos sagrados para acomodarlos a la evidencia científica. Pero este proceso de adaptación es siempre reactivo, siempre a la defensiva. La Iglesia acepta los descubrimientos científicos solo cuando ya no puede negarlos y siempre intentando preservar su autoridad interpretativa. Sí, la Biblia dice esto, pero debe interpretarse así. Y solo la Iglesia tiene la autoridad para determinar cuál es la interpretación correcta. Spinoza, en cambio, propone un enfoque proactivo, usar la razón como herramienta principal para comprender tanto la naturaleza como los textos sagrados. No esperar a que la ciencia contradiga la interpretación literal para luego reinterpretarla, sino comenzar con un enfoque racional, contextual e histórico de los textos. Este enfoque spinocista de la hermenéutica bíblica fue revolucionario en su tiempo y sigue siendo perturbador para las autoridades religiosas hoy, porque implica que cualquier persona con capacidad de razonamiento puede interpretar los textos sagrados, puede discernir entre lo que es producto de su contexto histórico y lo que tiene valor universal, puede separar la mitología de la enseñanza moral. Y si cualquiera puede hacer esto, ¿qué queda del poder de la jerarquía eclesiástica como intérprete privilegiada de la palabra divina? ¿Qué queda de la autoridad papal para determinar lo que es verdadero y lo que es falso en materia de fe y moral? La respuesta es clara. Queda muy poco. Y es por eso que la Iglesia sigue temiendo a Spinoza, sigue intentando neutralizar su influencia, sigue advirtiendo contra sus ideas. Porque en el fondo sabe que el enfoque espinosista de la religión, basado en la razón y no en la autoridad, en la comprensión y no en la fe ciega, en la autonomía moral y no en la obediencia, representa una amenaza existencial para su modelo institucional. Pero hay algo más profundo aún en el pensamiento de Spinoza que amenaza no solo a la Iglesia Católica, sino a todas las formas de autoritarismo religioso o secular. Y es su visión de la democracia como el régimen político más acorde con la naturaleza humana. En su Tratado Teológico Político, Spinoza defiende la libertad de pensamiento y expresión no solo como un derecho individual, sino como una necesidad para el buen funcionamiento de la sociedad.
Argumenta que la supresión de la libertad de pensamiento es perjudicial tanto para el individuo como para el Estado, y que un gobierno que intenta controlar las mentes de los ciudadanos está condenado al fracaso. Esta defensa espinosista de la libertad de pensamiento y expresión como fundamento de la democracia sigue siendo revolucionaria hoy. En un mundo donde vemos cómo los regímenes autoritarios intentan controlar la información, censurar las voces disidentes y manipular la opinión pública, el mensaje de Spinoza resuena con fuerza renovada. La libertad de pensar y expresarse no es un lujo, es una necesidad para la salud de la sociedad. Y aquí encontramos otra razón por la que las instituciones religiosas tradicionales, especialmente aquellas con aspiraciones de influencia política, temen a Spinoza, porque su defensa de la separación entre religión y Estado, su argumento de que las creencias religiosas deben ser asunto de conciencia individual y no de imposición estatal, socava directamente sus ambiciones de poder temporal. La Iglesia Católica, a lo largo de su historia, ha buscado influir en las leyes y políticas de los estados, desde la prohibición del divorcio hasta la criminalización del aborto, desde la censura de libros hasta la imposición de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, y siempre ha justificado estas intervenciones en nombre de la moral cristiana, de la ley natural, de la voluntad divina. Spinoza, en cambio, argumenta que el Estado debe ocuparse del bien común terrenal, no de la salvación de las almas, que las leyes deben basarse en la razón y el consenso democrático, no en textos sagrados o revelaciones divinas, que la religión debe ser un asunto privado, no una imposición pública. Este enfoque spinosista de la relación entre religión y política sigue siendo profundamente relevante en nuestras sociedades cada vez más diversas y plurales. En un mundo donde conviven múltiples tradiciones religiosas y filosóficas, donde la diversidad de creencias es un hecho ineludible, la propuesta espinosista de un Estado laico que garantice la libertad de conciencia para todos, sin privilegiar ninguna confesión particular, se presenta como la única solución viable para la convivencia pacífica. Y sin embargo, vemos cómo las instituciones religiosas tradicionales siguen resistiéndose a esta visión, siguen intentando imponer sus doctrinas particulares a través de la ley, siguen reclamando privilegios y excepciones basados en sus creencias. Desde los crucifijos en las escuelas públicas hasta las exenciones fiscales para las propiedades eclesiásticas, desde la oposición al matrimonio igualitario hasta la resistencia a la educación sexual integral, vemos cómo la Iglesia sigue intentando moldear la sociedad según sus dogmas particulares. Spinoza nos ofrece una alternativa, un Estado basado en la razón, no en la revelación, en el consenso democrático, no en la autoridad dogmática, en la libertad de conciencia para todos, no en los privilegios para algunos. Un Estado donde la religión sea respetada como asunto de conciencia individual, pero no impuesta como norma colectiva. Esta visión spinosista del Estado laico y democrático sigue siendo una amenaza para las instituciones religiosas que no han renunciado a sus ambiciones de poder temporal. Y es por eso que siguen combatiendo su influencia, siguen intentando desacreditar sus ideas, siguen presentándolo como un enemigo de la religión. Pero Spinoza no era un enemigo de la religión. Era un crítico de la superstición, del dogmatismo, de la manipulación del miedo como herramienta de control. Buscaba purificar la religión de sus elementos irracionales, liberarla de las distorsiones introducidas por aquellos que la utilizaban como instrumento de poder. En este sentido, Spinoza puede verse como un reformador religioso, no como un destructor de la religión. Su crítica a las formas degeneradas de religiosidad no busca eliminar lo divino de la vida humana, sino reconectarnos con una comprensión más profunda, más racional, más auténtica de nuestra relación con lo infinito. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más fascinantes y menos comprendidos del pensamiento espinosista: su concepción del amor intelectual de Dios, amor Dei intellectualis,
como la forma más elevada de conocimiento y felicidad. Para Spinoza, el conocimiento racional de la naturaleza, que es Dios, no es un ejercicio frío y desapasionado. Es una forma de amor, una conexión emocional e intelectual con la totalidad de lo que existe. Cuanto más comprendemos la necesidad que gobierna todas las cosas, cuanto más vemos cómo cada evento particular se conecta con la totalidad, más experimentamos una forma de alegría que Spinoza llama beatitud. Esta beatitud espinosista no es un estado místico inefable, accesible solo a unos pocos elegidos, mediante prácticas ascéticas o revelaciones sobrenaturales. Es el resultado natural del conocimiento racional, accesible a cualquiera que desarrolle su capacidad de pensar claramente, de comprender las causas, de ver las conexiones. Aquí encontramos otra razón por la que las instituciones religiosas tradicionales temen a Spinoza, porque ofrece una vía de acceso a la experiencia espiritual que no requiere su mediación, que no depende de sus rituales, que no necesita sus sacramentos. Una espiritualidad basada en el conocimiento, no en la fe, en la comprensión, no en la obediencia, en la conexión directa con lo divino a través de la razón, no en la sumisión a intermediarios humanos. Esta espiritualidad espinosista resuena profundamente con las aspiraciones de muchas personas en nuestro tiempo que se describen como espirituales pero no religiosas. Personas que buscan una conexión con algo más grande que ellas mismas, pero que no pueden aceptar los dogmas, las jerarquías, las exclusiones que caracterizan a muchas religiones organizadas. Spinoza les ofrece un camino, una espiritualidad racional, inclusiva, basada en la comprensión de nuestra conexión con la naturaleza y con todos los seres. Una espiritualidad que no divide el mundo entre salvados y condenados, entre creyentes e infieles, entre puros e impuros. Una espiritualidad que ve en cada ser humano, en cada criatura, una expresión particular de la única sustancia infinita que es Dios, o la naturaleza. Y esta visión espinosista de una espiritualidad inclusiva, racional y natural representa quizás la amenaza más profunda para las instituciones religiosas tradicionales que basan su poder en la división, en la exclusividad, en la afirmación de ser el único camino hacia lo divino. Porque si Dios es la naturaleza misma, si lo divino está presente en todo lo que existe, si podemos conectar con ello a través de la comprensión racional de las leyes naturales, entonces, ¿qué necesidad hay de iglesias, templos, mezquitas? ¿Qué necesidad hay de sacerdotes, rabinos, imanes? ¿Qué necesidad hay de rituales, sacramentos, oraciones formales? La respuesta espinosista es clara: no hay necesidad. O más precisamente, estas instituciones y prácticas pueden tener valor en la medida en que ayuden a las personas a desarrollar su comprensión, a cultivar afectos positivos, a vivir de manera más racional y libre. Pero no son necesarias, no son el único camino, no son condiciones indispensables para la conexión con lo divino. Esta es la verdadera herejía de Spinoza, la razón por la que fue excomulgado, la razón por la que sus libros fueron prohibidos, la razón por la que su nombre fue maldecido. No porque negara a Dios, no lo hizo, sino porque negó la necesidad de intermediarios entre el ser humano y lo divino. Porque afirmó que cada persona, mediante el uso de su razón, puede acceder a una comprensión de Dios que no requiere la mediación de instituciones religiosas. Y esta herejía sigue siendo tan amenazadora hoy como lo fue en el siglo XVII. Porque va al corazón mismo del poder religioso institucional, cuestiona su razón de ser, socava su autoridad, desafía su monopolio sobre lo sagrado. En un mundo donde las instituciones religiosas tradicionales luchan por mantener su relevancia, donde cada vez más personas buscan formas de espiritualidad que no impliquen sumisión a dogmas o jerarquías, el mensaje de Spinoza resuena con fuerza renovada. Lo divino no está fuera de nosotros, no está más allá de la naturaleza, no requiere intermediarios. Está aquí, ahora, en todo lo que existe, accesible a través de la comprensión racional de las leyes naturales.
Esta visión espinosista de lo divino, como inmanente, no trascendente, como accesible a través de la razón, no de la revelación, como presente en toda la naturaleza, no confinado a espacios sagrados, sigue siendo revolucionaria. Sigue amenazando a todas las formas de autoridad religiosa que basan su poder en la afirmación de ser los intermediarios necesarios entre el ser humano y lo divino. Y es por eso que la Iglesia Católica, como todas las instituciones religiosas tradicionales, sigue temiendo a Spinoza, sigue intentando neutralizar su influencia, sigue presentándolo como un enemigo de la religión. Porque sabe en el fondo que si las personas realmente comprendieran y adoptaran la visión spinozista de lo divino, su poder institucional se desvanecería. Pero hay algo más en el pensamiento de Spinoza que lo hace especialmente relevante en nuestro tiempo, y es su ética basada en la potenciación mutua, en el reconocimiento de nuestra interdependencia, en la búsqueda de relaciones que aumenten nuestra capacidad de actuar y pensar. En un mundo marcado por el individualismo extremo, por la competencia despiadada, por la explotación de los demás como medios para fines egoístas, la ética spinozista ofrece una alternativa poderosa, una visión de la vida buena basada no en la acumulación de bienes materiales, no en el dominio sobre los demás, no en la satisfacción de deseos momentáneos, sino en el desarrollo de nuestra capacidad de pensar claramente, de sentir profundamente, de conectar genuinamente con los demás. Para Spinoza, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en actuar según nuestra naturaleza racional, en comprender las causas que nos determinan, en transformar las pasiones que nos esclavizan en afectos que nos potencian. Y esta libertad solo puede realizarse plenamente en comunidad, en relación con otros seres humanos que también buscan su propia libertad. Esta visión spinozista de la libertad, como un proyecto colectivo, no meramente individual, como un proceso de emancipación a través del conocimiento, no como una condición dada, como una práctica de potenciación mutua, no como una afirmación de independencia absoluta, resuena profundamente con las aspiraciones de muchos movimientos contemporáneos que buscan formas más justas, más sostenibles, más colaborativas de organizar la vida social. Desde los movimientos ecologistas que reconocen nuestra interdependencia con todos los seres vivos, hasta las comunidades que experimentan con formas de economía solidaria, desde los defensores de la educación como herramienta de emancipación, hasta los activistas que luchan por el acceso universal al conocimiento. En todos estos esfuerzos podemos ver ecos del proyecto ético-político spinozista de una sociedad basada en la razón, la colaboración y la potenciación mutua. Y aquí encontramos otra razón por la que las instituciones religiosas tradicionales, especialmente aquellas aliadas con los poderes económicos y políticos dominantes, temen a Spinoza. Porque su ética desafía no solo sus dogmas teológicos, sino también su complicidad con sistemas de opresión y explotación. La historia de la Iglesia Católica, como la de muchas instituciones religiosas, está marcada por alianzas con los poderosos, por la bendición de conquistas y colonizaciones, por la justificación teológica de desigualdades y jerarquías sociales. Desde la doctrina del derecho divino de los reyes hasta la santificación de la pobreza como virtud, para los pobres, no para la Iglesia misma, vemos cómo la teología ha sido utilizada a menudo para naturalizar y legitimar relaciones de dominación. Spinoza, en cambio, nos ofrece una ética que no se basa en la obediencia a mandamientos externos, sino en la comprensión de lo que realmente nos potencia como seres humanos. Una ética que no santifica el sufrimiento, sino que busca minimizarlo, que no glorifica la sumisión, sino que promueve la autonomía, que no promete recompensas en otra vida, sino que busca la felicidad en esta. Esta ética spinozista, basada en la potenciación y no en la obediencia, en la comprensión y no en el miedo, en la colaboración y no en la sumisión, sigue siendo profundamente subversiva en un mundo donde tantas instituciones religiosas y seculares siguen utilizando el miedo, la culpa y la promesa de recompensas futuras
como herramientas de control. Y es por eso que el legado de Spinoza sigue siendo prohibido, sigue siendo temido, sigue siendo combatido por aquellos cuyo poder se basa en la manipulación de estos mecanismos psicológicos. Porque saben que una persona que ha comprendido la ética espinosista, que ha experimentado la alegría que proviene del conocimiento y la conexión genuina, que ha probado la libertad que surge de la transformación de las pasiones en afectos potenciadores, es una persona que ya no puede ser controlada mediante el miedo, la culpa o las promesas de salvación. Esta es la verdadera amenaza que Spinoza representa para todas las formas de autoritarismo, religioso o secular. No es simplemente que cuestione sus dogmas o desafíe su autoridad, sino que ofrece una alternativa completa, coherente y atractiva. Una forma de vida basada en la razón, no en la fe ciega, en la comprensión, no en la obediencia, en la potenciación mutua, no en la sumisión a jerarquías. Y en un mundo donde tantas personas buscan alternativas a los sistemas dominantes, donde tantos sienten la insuficiencia de los modelos tradicionales de religiosidad y moralidad, donde tantos anhelan formas más auténticas, más libres, más potenciadoras de relacionarse consigo mismos, con los demás y con el mundo, el mensaje de Spinoza resuena con fuerza creciente. Es como si, después de siglos de ser marginado, prohibido, malinterpretado, el pensamiento de Spinoza finalmente encontrara su momento. Como si nuestras circunstancias históricas particulares, la crisis de las instituciones tradicionales, la búsqueda de nuevas formas de espiritualidad, la necesidad de éticas que respondan a los desafíos globales, crearan las condiciones perfectas para una recepción más amplia y profunda de sus ideas. Y quizás esta sea la razón más profunda por la que la Iglesia Católica, como todas las instituciones basadas en la autoridad dogmática, sigue temiendo a Spinoza, porque intuye que su tiempo ha llegado, que las condiciones históricas, culturales, tecnológicas de nuestro presente favorecen la difusión y adopción de una filosofía como la suya, basada en la razón, la libertad de pensamiento y la potenciación mutua. En un mundo donde la información fluye libremente, donde las contradicciones y limitaciones de las verdades reveladas se hacen cada vez más evidentes, donde las personas tienen acceso a múltiples perspectivas y pueden comparar diferentes tradiciones religiosas y filosóficas, el enfoque spinozista de buscar la verdad a través de la razón, no de la autoridad, se vuelve no solo posible, sino necesario. La democratización del conocimiento que Internet ha facilitado crea las condiciones perfectas para una filosofía que confía en la capacidad de cada individuo para pensar por sí mismo, para examinar críticamente todas las afirmaciones, para buscar la coherencia y la evidencia en lugar de someterse a la autoridad. Y al mismo tiempo, la crisis ecológica global, el reconocimiento creciente de nuestra interdependencia con todos los seres vivos, la búsqueda de formas más sostenibles y armoniosas de relacionarnos con la naturaleza, crean un terreno fértil para la concepción spinozista de Dios como la naturaleza misma, para su visión de los seres humanos como partes de un todo más grande, para su ética basada en la comprensión de nuestra conexión con todo lo que existe. Es como si el siglo XXI estuviera pidiendo a gritos una filosofía como la de Spinoza, una filosofía que integre lo racional y lo espiritual, que ofrezca una alternativa tanto al dogmatismo religioso como al materialismo reduccionista, que proporcione una base ética para enfrentar los desafíos globales sin recurrir a mandamientos divinos o cálculos utilitarios estrechos. Y las instituciones religiosas tradicionales, especialmente aquellas que han resistido más tenazmente la modernidad, que han insistido más en la autoridad dogmática sobre la razón, que han mantenido más rígidamente la separación entre lo divino y lo natural, sienten esta amenaza.
Sienten que el mundo está cambiando de maneras que favorecen la difusión del pensamiento espinosista, que crean condiciones más receptivas para su mensaje de libertad intelectual, autonomía moral y conexión con la naturaleza. Es por eso que siguen combatiendo su influencia, siguen intentando presentarlo como un enemigo de la religión, siguen advirtiendo contra las consecuencias de adoptar sus ideas. Porque saben que en la batalla entre la autoridad dogmática y la libertad de pensamiento, entre la obediencia y la autonomía, entre la separación de lo divino y lo natural y su integración, el tiempo está del lado de Spinoza. Pero quizás hay una forma más profunda de entender esta resistencia, una que va más allá de la defensa de intereses institucionales o privilegios históricos. Quizás lo que realmente temen no es a Spinoza mismo, sino a lo que representa, la capacidad humana de pensar por sí misma, de cuestionar las autoridades, de buscar la verdad a través de la razón y la experiencia, no a través de la revelación o la tradición. Porque en el fondo, el mensaje de Spinoza es profundamente empoderador. Nos dice que no necesitamos intermediarios para conectar con lo divino, que no necesitamos autoridades externas para determinar lo que es verdadero o bueno, que no necesitamos salvadores para liberarnos. Nos dice que tenemos dentro de nosotros mismos la capacidad de comprender, de transformar nuestras pasiones, de vivir de manera más libre y feliz. Y este mensaje de autoempoderamiento, de confianza en la capacidad humana para conocer y transformarse, es precisamente lo que más amenaza a todas las formas de autoridad que basan su poder en la afirmación de que los seres humanos son incapaces de salvarse a sí mismos, de conocer por sí mismos, de determinar por sí mismos lo que es bueno y verdadero. La Iglesia Católica, como muchas otras instituciones religiosas, ha construido su autoridad sobre la premisa de que los seres humanos son inherentemente pecadores, incapaces de salvarse a sí mismos, necesitados de la mediación de la Iglesia para reconciliarse con Dios. Ha insistido en que la razón humana es limitada, falible, incapaz de acceder a las verdades más profundas sin la guía de la revelación divina interpretada por la autoridad eclesiástica. Spinoza, en cambio, confía en la capacidad humana para conocer, para transformarse, para conectar directamente con lo divino a través de la comprensión racional. No niega las limitaciones humanas, no ignora la fuerza de las pasiones que nos esclavizan, no pretende que el camino hacia la libertad sea fácil o automático. Pero insiste en que tenemos dentro de nosotros mismos los recursos necesarios para recorrer ese camino, para desarrollar nuestra capacidad de pensar claramente, para transformar nuestras pasiones en afectos potenciadores. Y esta confianza en la capacidad humana, este mensaje de autoempoderamiento a través del conocimiento y la transformación de las pasiones, es lo que hace que el pensamiento de Spinoza siga siendo tan amenazador para todas las formas de autoridad que basan su poder en la desconfianza hacia la capacidad humana, en la insistencia en nuestra dependencia de autoridades externas, en la afirmación de nuestra necesidad de salvadores y mediadores. Pero también es lo que hace que su filosofía sea tan atractiva para tantas personas hoy, especialmente para aquellas que han experimentado los límites y contradicciones de las formas tradicionales de religiosidad, que han sentido la insuficiencia de los dogmas y rituales heredados, que buscan una relación más directa, más auténtica, más potenciadora con lo divino y con la naturaleza. Para estas personas, Spinoza ofrece un camino de autoconocimiento, de comprensión racional, de transformación de las pasiones, de conexión con la totalidad de lo que existe. Un camino que no requiere la renuncia a la razón, que no exige la sumisión a autoridades externas, que no promete milagros o intervenciones sobrenaturales, sino que invita a un proceso gradual, continuo, de desarrollo de nuestra capacidad de pensar claramente, de sentir profundamente, de conectar genuinamente. Y este camino espinosista, basado en la razón y no en la fe, en la comprensión y no en la obediencia, en la transformación interna y no en la intervención externa,
Sigue siendo una alternativa poderosa a todas las formas de religiosidad que se basan en la sumisión, el miedo, la culpa, la promesa de recompensas futuras. Es por eso que el legado de Spinoza sigue siendo prohibido, sigue siendo temido, sigue siendo combatido por aquellos cuyo poder se basa en estos mecanismos de control. Porque saben que una persona que ha experimentado la libertad espinosista, que ha probado la alegría que proviene del conocimiento y la conexión genuina, que ha sentido la potencia que surge de la transformación de las pasiones en afectos potenciadores, es una persona que ya no puede ser controlada mediante el miedo, la culpa o las promesas de salvación. Esta es la verdadera amenaza que Spinoza representa para la Iglesia Católica y para todas las instituciones basadas en la autoridad dogmática. No es simplemente que cuestione sus dogmas o desafíe su autoridad, sino que ofrece una alternativa completa, coherente y atractiva. Una forma de vida basada en la razón, no en la fe ciega, en la comprensión, no en la obediencia, en la potenciación mutua, no en la sumisión a jerarquías. Y en un mundo donde tantas personas buscan alternativas a los sistemas dominantes, donde tantos sienten la insuficiencia de los modelos tradicionales de religiosidad y moralidad, donde tantos anhelan formas más auténticas, más libres, más potenciadoras de relacionarse consigo mismos, con los demás y con el mundo, el mensaje de Spinoza resuena con fuerza creciente. Quizás por eso vemos un renovado interés en su pensamiento, no solo en círculos académicos, sino también en ámbitos más amplios de la cultura. Desde referencias en la literatura y el cine hasta discusiones en foros de Internet, desde nuevas traducciones y ediciones de sus obras hasta aplicaciones de sus ideas en campos tan diversos como la psicología, la ecología, la política y la espiritualidad, el pensamiento de Spinoza está experimentando un renacimiento. Y este renacimiento no es casual. Responde a necesidades profundas de nuestro tiempo, a búsquedas que muchas personas están emprendiendo, a preguntas que la cultura dominante no logra responder satisfactoriamente. ¿Cómo integrar lo racional y lo espiritual? ¿Cómo desarrollar una ética que responda a los desafíos globales sin recurrir a mandamientos divinos o cálculos utilitarios estrechos? ¿Cómo cultivar una relación con la naturaleza que no sea de dominio y explotación, sino de comprensión y conexión? ¿Cómo vivir de manera más libre, más consciente, más potenciadora en un mundo marcado por tantas formas de opresión y alienación? A todas estas preguntas, Spinoza ofrece respuestas que, lejos de haber perdido relevancia con el paso de los siglos, parecen ganar actualidad y urgencia en nuestro presente. Respuestas que no son fórmulas mágicas ni soluciones instantáneas, sino invitaciones a un proceso de autoconocimiento, de comprensión racional, de transformación de las pasiones, de conexión con la totalidad de lo que existe. Y es precisamente la profundidad y coherencia de estas respuestas lo que hace que el pensamiento de Spinoza siga siendo tan amenazador para todas las formas de autoridad que basan su poder en la manipulación del miedo, la culpa y la promesa de salvación. Porque saben que una persona que ha comprendido y experimentado la libertad espinosista es una persona que ya no puede ser controlada mediante estos mecanismos. Esta es la razón por la que la Iglesia Católica, como todas las instituciones basadas en la autoridad dogmática, sigue temiendo a Spinoza, sigue intentando neutralizar su influencia, sigue presentándolo como un enemigo de la religión. Porque intuye, correctamente, que su mensaje de libertad intelectual, autonomía moral y conexión directa con lo divino a través de la comprensión racional representa una amenaza existencial para su modelo de religiosidad basado en la autoridad, la obediencia y la mediación institucional. Pero también es la razón por la que tantas personas, especialmente aquellas que han experimentado los límites y contradicciones de las formas tradicionales de religiosidad, siguen encontrando en Spinoza una fuente de inspiración,
una guía para su propio camino de autoconocimiento y transformación, una alternativa a los modelos dominantes de relación con lo divino y con la naturaleza. En este sentido, el legado prohibido de Spinoza sigue siendo profundamente subversivo, no porque incite a la violencia o la destrucción, sino porque invita a una transformación profunda de nuestra manera de pensar, de sentir, de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Una transformación que, si se realizara a gran escala, haría imposible la continuación de muchas formas de dominación y explotación que dependen de la manipulación del miedo, la culpa y la promesa de salvación. Y quizás sea esta potencia transformadora, esta capacidad de catalizar un despertar de la conciencia, lo que explica tanto la persistente resistencia a sus ideas como su igualmente persistente atractivo. Porque en el fondo, lo que Spinoza nos ofrece no es simplemente una filosofía, sino una práctica de liberación. Una práctica que comienza con el reconocimiento de nuestra condición actual, determinada por causas que a menudo no comprendemos, movida por pasiones que nos esclavizan, pero que no se detiene ahí, sino que nos invita a un proceso gradual, continuo, de desarrollo de nuestra capacidad de pensar claramente, de sentir profundamente, de conectar genuinamente. Esta práctica espinosista de liberación a través del conocimiento y la transformación de las pasiones sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el siglo XVII. Porque aunque nuestras circunstancias históricas han cambiado radicalmente, la condición humana básica que Spinoza describe, nuestra determinación por causas que a menudo no comprendemos, nuestra esclavitud a pasiones que nos dominan, nuestra tendencia a proyectar nuestros deseos y temores en figuras de autoridad externas, sigue siendo fundamentalmente la misma. Y su propuesta de liberación, a través del autoconocimiento, la comprensión racional, la transformación de las pasiones, la conexión con la totalidad de lo que existe, sigue siendo una respuesta poderosa a esta condición. Una respuesta que no promete milagros o intervenciones sobrenaturales, sino que invita a un proceso gradual, continuo, de desarrollo de nuestra capacidad de vivir de manera más consciente, más libre, más conectada. Este es el verdadero legado de Spinoza, el que sigue vivo y actuante en nuestro presente, el que sigue inspirando a tantas personas en su búsqueda de formas más auténticas, más libres, más potenciadoras de relacionarse consigo mismas, con los demás y con el mundo. Un legado que, lejos de haber sido neutralizado o superado por los siglos de crítica y condena, parece ganar relevancia y urgencia en nuestro tiempo. Y es por eso que la Iglesia Católica, como todas las instituciones basadas en la autoridad dogmática, sigue temiendo a Spinoza, sigue intentando presentarlo como un enemigo de la religión, sigue advirtiendo contra las consecuencias de adoptar sus ideas, porque intuye, correctamente, que su mensaje de libertad intelectual, autonomía moral y conexión directa con lo divino, a través de la comprensión racional, representa una amenaza existencial para su modelo de religiosidad basado en la autoridad, la obediencia y la mediación institucional. Pero quizás hay una forma más constructiva de responder a este desafío espinosista, una que no pase por la condena o la neutralización, sino por la integración y la transformación. Quizás las instituciones religiosas tradicionales, en lugar de resistirse al mensaje de libertad intelectual y autonomía moral que Spinoza representa, podrían encontrar en él un estímulo para su propia renovación, para una reinterpretación de sus tradiciones que dé más espacio a la razón, a la libertad de pensamiento, a la conexión directa con lo divino. Después de todo, muchas tradiciones religiosas contienen en su núcleo elementos que resuenan profundamente con aspectos del pensamiento spinocista. La mística que busca la unión directa con lo divino, la sabiduría que integra conocimiento y amor, la ética que busca la transformación interior, no solo la conformidad exterior con reglas.
Quizás el verdadero desafío no es elegir entre la religión tradicional y el espinosismo, sino encontrar formas de integrar lo mejor de ambos. La profundidad histórica y la riqueza simbólica de las tradiciones religiosas con la claridad racional y la libertad de pensamiento que Spinoza representa. Este diálogo entre tradición y crítica, entre fe y razón, entre comunidad e individuo, podría ser más fructífero que la confrontación o la condena mutua. Podría conducir a formas de religiosidad más maduras, más reflexivas, más respetuosas de la autonomía individual y a formas de racionalidad más conscientes de sus propios límites, más abiertas a la dimensión simbólica y emocional de la experiencia humana, más conectadas con las tradiciones que han dado forma a nuestra cultura. Pero para que este diálogo sea posible, las instituciones religiosas tradicionales tendrían que renunciar a su pretensión de autoridad absoluta, a su insistencia en ser las únicas intérpretes legítimas de la verdad religiosa, a su resistencia a la crítica racional y al examen histórico de sus dogmas y prácticas. Tendrían que estar dispuestas a evolucionar, a reinterpretarse, a encontrar nuevas formas de expresar sus verdades fundamentales en un lenguaje accesible a la mentalidad contemporánea. Y al mismo tiempo, los defensores de la razón y la libertad de pensamiento tendrían que estar dispuestos a reconocer el valor de las tradiciones religiosas como repositorios de sabiduría acumulada, como comunidades de práctica y apoyo mutuo, como fuentes de símbolos y narrativas que han dado sentido a incontables vidas humanas a lo largo de la historia. Este diálogo entre tradición y crítica, entre fe y razón, entre comunidad e individuo, es quizás uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo. Y el pensamiento de Spinoza, con su integración de lo racional y lo espiritual, con su crítica a las formas degeneradas de religiosidad y su búsqueda de una conexión más auténtica con lo divino, podría ser una guía invaluable en este camino. Porque en el fondo, lo que Spinoza nos ofrece no es una negación de lo divino, sino una purificación de nuestra comprensión de ello. No es un rechazo de la espiritualidad, sino una invitación a una forma más madura, más reflexiva, más liberadora de vivirla. No es una destrucción de la ética, sino una fundamentación más sólida para ella en nuestra comprensión de la naturaleza humana y nuestra conexión con todo lo que existe. Y esta oferta espinosista de una espiritualidad racional, de una ética basada en la comprensión, de una conexión con lo divino a través del conocimiento y no de la obediencia, sigue siendo profundamente relevante en un mundo donde tantas personas buscan formas más auténticas, más libres, más potenciadoras de relacionarse consigo mismas, con los demás y con el mundo. Es por eso que el legado de Spinoza, lejos de ser una reliquia del pasado, sigue siendo una fuerza viva y actuante en nuestro presente. Una fuerza que desafía las formas establecidas de poder y autoridad, que invita a un despertar de la conciencia, que ofrece un camino de liberación a través del conocimiento y la transformación de las pasiones. Y es por eso que la Iglesia Católica, como todas las instituciones basadas en la autoridad dogmática, sigue temiendo a Spinoza, sigue intentando neutralizar su influencia, sigue presentándolo como un enemigo de la religión. Porque intuye, correctamente, que su mensaje de libertad intelectual, autonomía moral y conexión directa con lo divino, a través de la comprensión racional, representa una amenaza existencial para su modelo de religiosidad basado en la autoridad, la obediencia y la mediación institucional. Pero quizás ha llegado el momento de superar esta oposición, de buscar formas de integrar lo mejor de ambas tradiciones, de encontrar un camino que honre tanto la profundidad histórica y la riqueza simbólica de las tradiciones religiosas, como la claridad racional y la libertad de pensamiento que Spinoza representa. Este camino no será fácil. Requerirá un esfuerzo sincero de comprensión mutua, una disposición a cuestionar las propias certezas,
una capacidad para ver más allá de las oposiciones simplistas entre fe y razón, entre tradición y crítica, entre comunidad e individuo. Pero es un camino que vale la pena recorrer, porque podría conducir a formas más maduras, más reflexivas, más liberadoras de vivir nuestra relación con lo divino, con la naturaleza y con nosotros mismos. Y en este camino, el pensamiento de Spinoza, con su integración de lo racional y lo espiritual, con su crítica a las formas degeneradas de religiosidad y su búsqueda de una conexión más auténtica con lo divino, podría ser una guía invaluable, no como un dogma a seguir ciegamente, sino como una invitación a pensar por nosotros mismos, a examinar críticamente todas las afirmaciones, a buscar una comprensión más clara y profunda de nuestra condición y nuestras posibilidades. Porque en el fondo, lo que Spinoza nos ofrece no es una doctrina cerrada, sino un método. No es una respuesta definitiva, sino una forma de buscar. No es un punto de llegada, sino un camino. Un camino de autoconocimiento, de comprensión racional, de transformación de las pasiones, de conexión con la totalidad de lo que existe. Y este camino espinosista, basado en la razón y no en la fe, en la comprensión y no en la obediencia, en la transformación interna y no en la intervención externa, sigue siendo una alternativa poderosa a todas las formas de religiosidad que se basan en la sumisión, el miedo, la culpa, la promesa de recompensas futuras. Es por eso que el legado de Spinoza sigue siendo prohibido, sigue siendo temido, sigue siendo combatido por aquellos cuyo poder se basa en estos mecanismos de control. Pero también es por eso que sigue siendo una fuente de inspiración, una guía para el camino, una invitación a la libertad para tantas personas que buscan formas más auténticas, más libres, más potenciadoras de vivir su espiritualidad. Y quizás sea esta tensión entre la resistencia institucional y el atractivo personal lo que explica la persistente relevancia de Spinoza a través de los siglos. Una relevancia que, lejos de disminuir con el tiempo, parece aumentar en nuestro presente a medida que más personas buscan alternativas a los modelos dominantes de religiosidad y espiritualidad. En este sentido, el legado prohibido de Spinoza no es solo un capítulo de la historia de la filosofía, sino una fuerza viva y actuante en nuestro presente. Una fuerza que desafía las formas establecidas de poder y autoridad, que invita a un despertar de la conciencia, que ofrece un camino de liberación a través del conocimiento y la transformación de las pasiones. Y es precisamente esta potencia transformadora, esta capacidad de catalizar un despertar de la conciencia, lo que explica tanto la persistente resistencia a sus ideas como su igualmente persistente atractivo. Porque en el fondo, lo que Spinoza nos ofrece no es simplemente una filosofía, sino una práctica de liberación. Una práctica que comienza con el reconocimiento de nuestra condición actual, determinada por causas que a menudo no comprendemos, movida por pasiones que nos esclavizan, pero que no se detiene ahí, sino que nos invita a un proceso gradual, continuo, de desarrollo de nuestra capacidad de pensar claramente, de sentir profundamente, de conectar genuinamente. Esta práctica espinosista de liberación a través del conocimiento y la transformación de las pasiones sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el siglo XVII. Porque aunque nuestras circunstancias históricas han cambiado radicalmente, la condición humana básica que Spinoza describe, nuestra determinación por causas que a menudo no comprendemos, nuestra esclavitud a pasiones que nos dominan, nuestra tendencia a proyectar nuestros deseos y temores en figuras de autoridad externas, sigue siendo fundamentalmente la misma. Y su propuesta de liberación, a través del autoconocimiento, la comprensión racional, la transformación de las pasiones, la conexión con la totalidad de lo que existe, sigue siendo una respuesta poderosa a esta condición. Una respuesta que no promete milagros o intervenciones sobrenaturales, sino que invita a un proceso gradual, continuo, de desarrollo de nuestra capacidad de vivir
de manera más consciente, más libre, más conectada. Este es el verdadero legado de Spinoza, el que sigue vivo y actuante en nuestro presente, el que sigue inspirando a tantas personas en su búsqueda de formas más auténticas, más libres, más potenciadoras de relacionarse consigo mismas, con los demás y con el mundo. Un legado que, lejos de haber sido neutralizado o superado por los siglos de crítica y condena, parece ganar relevancia y urgencia en nuestro tiempo. Y es por eso que la Iglesia Católica, como todas las instituciones basadas en la autoridad dogmática, sigue temiendo a Spinoza, sigue intentando presentarlo como un enemigo de la religión, sigue advirtiendo contra las consecuencias de adoptar sus ideas, porque intuye, correctamente, que su mensaje de libertad intelectual, autonomía moral y conexión directa con lo divino a través de la comprensión racional representa una amenaza existencial para su modelo de religiosidad basado en la autoridad, la obediencia y la mediación institucional. Pero para aquellos de nosotros que valoramos la libertad de pensamiento, la autonomía moral, la conexión directa con lo divino a través de la comprensión racional, el legado de Spinoza representa no una amenaza, sino una promesa. La promesa de una forma más madura, más reflexiva, más liberadora de vivir nuestra espiritualidad. La promesa de una ética basada no en mandamientos externos o promesas de recompensas futuras, sino en nuestra comprensión de lo que realmente nos potencia como seres humanos. La promesa de una relación con la naturaleza basada no en el dominio y la explotación, sino en la comprensión y la conexión. Y esta promesa espinosista de una espiritualidad racional, de una ética basada en la potenciación, de una conexión con la naturaleza a través del conocimiento, sigue siendo profundamente atractiva para muchas personas en nuestro tiempo. Personas que no pueden aceptar los dogmas y jerarquías de las religiones tradicionales, pero que tampoco se satisfacen con un materialismo reduccionista que niega toda dimensión espiritual a la existencia humana. Personas que buscan una forma de integrar lo racional y lo espiritual, lo individual y lo colectivo, lo humano y lo natural, en una visión coherente y potenciadora. Para estas personas, Spinoza ofrece un camino que no es fácil, que no promete soluciones mágicas o transformaciones instantáneas, pero que invita a un proceso gradual, continuo, de desarrollo de nuestra capacidad de pensar claramente, de sentir profundamente, de conectar genuinamente. Un camino que, a pesar de los siglos de condena y resistencia, sigue atrayendo a nuevos caminantes en cada generación. Y quizás sea esta persistencia a través del tiempo, esta capacidad de seguir inspirando y guiando a personas de diferentes épocas y culturas, lo que constituye la verdadera prueba de la potencia y relevancia del pensamiento espinosista. No su aceptación por las autoridades establecidas, no su incorporación a los cánones oficiales, sino su continua capacidad para catalizar procesos de liberación, de autoconocimiento, de transformación en las vidas de personas concretas. En este sentido, el legado prohibido de Spinoza es un testimonio de la persistencia de la búsqueda humana de libertad, de conocimiento, de conexión genuina con lo divino y con la naturaleza. Una búsqueda que ninguna prohibición, ninguna condena, ninguna advertencia ha logrado detener a lo largo de los siglos. Y mientras esta búsqueda continúe, mientras haya personas que valoren la libertad de pensamiento sobre la obediencia, la comprensión racional sobre la fe ciega, la conexión directa con lo divino sobre la mediación institucional, el legado de Spinoza seguirá vivo y actuante, seguirá siendo una fuente de inspiración, una guía para el camino, una invitación a la libertad. Es por eso que, a pesar de todos los intentos de silenciarlo, de neutralizarlo, de presentarlo como un enemigo de la religión, Spinoza sigue hablándonos hoy, sigue desafiándonos a pensar por nosotros mismos, a examinar críticamente todas las afirmaciones, a buscar una comprensión más clara y profunda de nuestra condición y nuestras posibilidades.
Y es por eso que su legado, lejos de ser una reliquia del pasado, sigue siendo una fuerza viva y actuante en nuestro presente. Una fuerza que desafía las formas establecidas de poder y autoridad, que invita a un despertar de la conciencia, que ofrece un camino de liberación a través del conocimiento y la transformación de las pasiones. En un mundo donde tantas fuerzas conspiran para mantenernos en la ignorancia, la pasividad, la desconexión, el mensaje de Spinoza sigue siendo profundamente subversivo. No porque incite a la violencia o la destrucción, sino porque invita a una transformación profunda de nuestra manera de pensar, de sentir, de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Y esta invitación a la transformación, a la liberación a través del conocimiento, a la conexión con la totalidad de lo que existe, sigue siendo tan urgente y necesaria hoy como lo fue en el siglo XVII. Quizás incluso más, en un mundo donde la manipulación de las emociones, la difusión de la desinformación, la explotación de nuestros miedos y deseos han alcanzado niveles sin precedentes de sofisticación y eficacia. En este contexto, el mensaje espinosista de libertad intelectual, de autonomía moral, de conexión directa con lo divino a través de la comprensión racional, no es solo una alternativa filosófica entre otras. Es una necesidad vital, una condición para la supervivencia de nuestra autonomía como seres pensantes y sintientes en un mundo cada vez más dominado por fuerzas que buscan manipularnos, controlarnos, reducirnos a consumidores pasivos y ciudadanos obedientes. Y es precisamente esta dimensión práctica, esta relevancia vital del pensamiento spinozista para nuestra condición actual, lo que explica tanto la persistente resistencia a sus ideas como su igualmente persistente atractivo. Porque lo que está en juego no es simplemente una disputa teológica o filosófica, sino nuestra capacidad misma para vivir como seres autónomos, para pensar por nosotros mismos, para determinar nuestros propios valores y fines. En este sentido, el legado prohibido de Spinoza es un recordatorio constante de nuestra capacidad para la libertad, para el autoconocimiento, para la transformación. Un recordatorio que ninguna prohibición, ninguna condena, ninguna advertencia ha logrado silenciar a lo largo de los siglos. Y mientras sigamos valorando esta capacidad, mientras sigamos buscando formas más auténticas, más libres, más potenciadoras de vivir nuestra relación con lo divino, con la naturaleza y con nosotros mismos, el legado de Spinoza seguirá siendo una fuente de inspiración, una guía para el camino, una invitación a la libertad. Es por eso que, a pesar de todos los intentos de borrarlo de la historia, de neutralizar su influencia, de presentarlo como un peligro para la fe, Spinoza sigue con nosotros. Sigue desafiándonos a pensar por nosotros mismos, a examinar críticamente todas las afirmaciones, a buscar una comprensión más clara y profunda de nuestra condición y nuestras posibilidades. Y este desafío spinozista a la libertad de pensamiento, a la autonomía moral, a la conexión directa con lo divino a través de la comprensión racional, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el siglo XVII. Porque aunque nuestras circunstancias históricas han cambiado radicalmente, la lucha por la libertad intelectual, por el derecho a pensar por nosotros mismos, por la posibilidad de una relación con lo divino, no mediada por instituciones o dogmas, sigue siendo una lucha actual, urgente, necesaria. En un mundo donde vemos resurgir fundamentalismos religiosos de todo tipo, donde los dogmas y las certezas absolutas parecen ganar terreno frente al pensamiento crítico y la búsqueda honesta de la verdad, el mensaje de Spinoza de libertad intelectual y autonomía moral resuena con renovada urgencia. Nos recuerda que la capacidad de pensar por nosotros mismos, de examinar críticamente todas las afirmaciones, de buscar la coherencia y la evidencia en lugar de someternos a la autoridad, no es un lujo o un privilegio, sino una necesidad vital para nuestra dignidad como seres humanos.
Y en un mundo donde la crisis ecológica nos obliga a repensar nuestra relación con la naturaleza, donde cada vez más personas buscan formas de espiritualidad que no impliquen la negación o la dominación de lo natural, la concepción espinosista de Dios como la naturaleza misma, su visión de los seres humanos como partes de un todo más grande, su ética basada en la comprensión de nuestra conexión con todo lo que existe, ofrece una alternativa poderosa tanto al antropocentrismo arrogante que ha caracterizado a mucha de la tradición occidental como al sobrenaturalismo que sitúa lo divino fuera y por encima de la naturaleza. En este sentido, el pensamiento de Spinoza parece anticipar algunas de las búsquedas y necesidades más profundas de nuestro tiempo, como si, a través de los siglos, nos estuviera ofreciendo herramientas conceptuales y prácticas para enfrentar desafíos que él no podía prever en detalle, pero cuyas raíces ya podía discernir en las tendencias de su época. Esta capacidad de trascender su contexto histórico inmediato, de hablar a generaciones futuras, de ofrecer recursos para pensar problemas que surgirían siglos después, es quizás uno de los signos más claros de la profundidad y potencia de su pensamiento. No es simplemente que Spinoza tuviera razón en tal o cual punto específico, sino que su enfoque mismo, su manera de integrar lo racional y lo espiritual, lo individual y lo colectivo, lo humano y lo natural, sigue siendo fructífero, sigue generando insights, sigue catalizando transformaciones. Y es precisamente esta fecundidad continua, esta capacidad de seguir inspirando y guiando a personas de diferentes épocas y culturas, lo que hace que el legado de Spinoza sea tan resistente a todos los intentos de silenciarlo, de neutralizarlo, de relegarlo a una curiosidad histórica. Porque no es simplemente un conjunto de proposiciones o teorías que pueden ser refutadas o superadas, sino una invitación a un proceso continuo de autoconocimiento, de comprensión racional, de transformación de las pasiones, de conexión con la totalidad de lo que existe. Un proceso que cada generación debe emprender por sí misma, a partir de sus propias circunstancias y desafíos, pero para el cual el pensamiento de Spinoza sigue ofreciendo recursos invaluables, conceptos, métodos, ejemplos, inspiración, no como un dogma a seguir ciegamente, sino como una invitación a pensar por nosotros mismos, a examinar críticamente todas las afirmaciones, a buscar una comprensión más clara y profunda de nuestra condición y nuestras posibilidades. Y es esta invitación a la libertad de pensamiento, a la autonomía moral, a la conexión directa con lo divino a través de la comprensión racional, lo que hace que el legado de Spinoza siga siendo tan amenazador para todas las formas de autoridad que basan su poder en la sumisión, el miedo, la culpa, la promesa de recompensas futuras. Porque saben, intuyen, que una persona que ha experimentado la libertad espinosista, que ha probado la alegría que proviene del conocimiento y la conexión genuina, que ha sentido la potencia que surge de la transformación de las pasiones en afectos potenciadores, es una persona que ya no puede ser controlada mediante estos mecanismos. Una persona que ha despertado a su propia capacidad de pensar críticamente, de determinar sus propios valores, de conectar directamente con lo divino a través de la comprensión racional, es una persona que ya no necesita intermediarios, que ya no depende de autoridades externas para su relación con lo sagrado, que ya no puede ser manipulada mediante el miedo al castigo divino o la promesa de salvación. Esta es la verdadera amenaza que Spinoza representa para la Iglesia Católica y para todas las instituciones basadas en la autoridad dogmática. No es simplemente que cuestione algunos de sus dogmas específicos, sino que ofrece un camino completamente diferente hacia lo divino. Un camino que no pasa por la sumisión a autoridades externas, por la aceptación de dogmas incuestionables, por la dependencia de mediadores institucionales, sino por el desarrollo de nuestra propia capacidad de comprender, de transformar nuestras pasiones, de conectar directamente con la totalidad de lo que existe.
Y este camino espinosista hacia lo divino, basado en la razón y no en la fe, en la comprensión y no en la obediencia, en la transformación interna y no en la intervención externa, sigue siendo una alternativa poderosa a todas las formas de religiosidad que se basan en la sumisión, el miedo, la culpa, la promesa de recompensas futuras. Es por eso que el legado de Spinoza sigue siendo prohibido, sigue siendo temido, sigue siendo combatido por aquellos cuyo poder se basa en estos mecanismos de control. Porque saben que una persona que ha experimentado la libertad spinozista ya no puede ser controlada mediante ellos, ya no depende de su mediación para su relación con lo divino, ya no necesita su autoridad para determinar lo que es verdadero o bueno. Pero también es por eso que este legado sigue siendo una fuente de inspiración, una guía para el camino, una invitación a la libertad para tantas personas que buscan formas más auténticas, más libres, más potenciadoras de vivir su espiritualidad. Personas que no pueden aceptar los dogmas y jerarquías de las religiones tradicionales, pero que tampoco se satisfacen con un materialismo reduccionista que niega toda dimensión espiritual a la existencia humana. Personas que buscan una forma de integrar lo racional y lo espiritual, lo individual y lo colectivo, lo humano y lo natural, en una visión coherente y potenciadora. Para estas personas, Spinoza ofrece un camino que no es fácil, que no promete soluciones mágicas o transformaciones instantáneas, pero que invita a un proceso gradual, continuo, de desarrollo de nuestra capacidad de pensar claramente, de sentir profundamente, de conectar genuinamente. Un camino que, a pesar de los siglos de condena y resistencia, sigue atrayendo a nuevos caminantes en cada generación. Y quizás sea esta persistencia a través del tiempo, esta capacidad de seguir inspirando y guiando a personas de diferentes épocas y culturas, lo que constituye la verdadera prueba de la potencia y relevancia del pensamiento spinozista. No su aceptación por las autoridades establecidas, no su incorporación a los cánones oficiales, sino su continua capacidad para catalizar procesos de liberación, de autoconocimiento, de transformación en las vidas de personas concretas. En este sentido, el legado prohibido de Spinoza es un testimonio de la persistencia de la búsqueda humana de libertad, de conocimiento, de conexión genuina con lo divino y con la naturaleza. Una búsqueda que ninguna prohibición, ninguna condena, ninguna advertencia ha logrado detener a lo largo de los siglos. Y mientras esta búsqueda continúe, mientras haya personas que valoren la libertad de pensamiento sobre la obediencia, la comprensión racional sobre la fe ciega, la conexión directa con lo divino sobre la mediación institucional, el legado de Spinoza seguirá vivo y actuante, seguirá siendo una fuente de inspiración, una guía para el camino, una invitación a la libertad. Es por eso que, a pesar de todos los intentos de silenciarlo, de neutralizarlo, de presentarlo como un enemigo de la religión, Spinoza sigue hablándonos hoy, sigue desafiándonos a pensar por nosotros mismos, a examinar críticamente todas las afirmaciones, a buscar una comprensión más clara y profunda de nuestra condición y nuestras posibilidades. Y es por eso que su legado, lejos de ser una reliquia del pasado, sigue siendo una fuerza viva y actuante en nuestro presente. Una fuerza que desafía las formas establecidas de poder y autoridad, que invita a un despertar de la conciencia, que ofrece un camino de liberación a través del conocimiento y la transformación de las pasiones. En un mundo donde tantas fuerzas conspiran para mantenernos en la ignorancia, la pasividad, la desconexión, el mensaje de Spinoza sigue siendo profundamente subversivo. No porque incite a la violencia o la destrucción, sino porque invita a una transformación profunda de nuestra manera de pensar, de sentir, de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Y esta invitación a la transformación, a la liberación a través del conocimiento, a la conexión con la totalidad de lo que existe, sigue siendo tan urgente y necesaria hoy como lo fue en el siglo XVII. Quizás incluso más,
En un mundo donde la manipulación de las emociones, la difusión de la desinformación, la explotación de nuestros miedos y deseos han alcanzado niveles sin precedentes de sofisticación y eficacia. En este contexto, el mensaje espinosista de libertad intelectual, de autonomía moral, de conexión directa con lo divino a través de la comprensión racional, no es solo una alternativa filosófica entre otras. Es una necesidad vital, una condición para la supervivencia de nuestra autonomía como seres pensantes y sintientes en un mundo cada vez más dominado por fuerzas que buscan manipularnos, controlarnos, reducirnos a consumidores pasivos y ciudadanos obedientes. Y es precisamente esta dimensión práctica, esta relevancia vital del pensamiento espinosista para nuestra condición actual, lo que explica tanto la persistente resistencia a sus ideas como su igualmente persistente atractivo. Porque lo que está en juego no es simplemente una disputa teológica o filosófica, sino nuestra capacidad misma para vivir como seres autónomos, para pensar por nosotros mismos, para determinar nuestros propios valores y fines. En este sentido, el legado prohibido de Spinoza es un recordatorio constante de nuestra capacidad para la libertad, para el autoconocimiento, para la transformación. Un recordatorio que ninguna prohibición, ninguna condena, ninguna advertencia ha logrado silenciar a lo largo de los siglos. Y mientras sigamos valorando esta capacidad, mientras sigamos buscando formas más auténticas, más libres, más potenciadoras de vivir nuestra relación con lo divino, con la naturaleza y con nosotros mismos, el legado de Spinoza seguirá siendo una fuente de inspiración, una guía para el camino, una invitación a la libertad. Si has llegado hasta aquí en este viaje filosófico, te invito a que te suscribas a nuestro canal, donde seguiremos explorando el pensamiento de Spinoza y otros filósofos que nos desafían a pensar por nosotros mismos, a examinar críticamente todas las afirmaciones, a buscar una comprensión más clara y profunda de nuestra condición y nuestras posibilidades. También te animo a compartir este video con aquellos que crees que podrían beneficiarse de conocer el pensamiento de Spinoza, de experimentar su invitación a la libertad intelectual, a la autonomía moral, a la conexión directa con lo divino a través de la comprensión racional. Y si valoras este tipo de contenido, considera apoyarnos a través de nuestra membresía para que podamos seguir produciendo videos que exploren en profundidad estas ideas filosóficas que, lejos de ser meras curiosidades históricas, siguen siendo fuerzas vivas y actuantes en nuestro presente, siguen ofreciendo recursos para pensar los desafíos de nuestro tiempo, siguen invitándonos a un despertar de la conciencia. Porque en el fondo, lo que Spinoza nos ofrece no es simplemente una filosofía, sino una práctica de liberación. Una práctica que comienza con el reconocimiento de nuestra condición actual, determinada por causas que a menudo no comprendemos, movida por pasiones que nos esclavizan, pero que no se detiene ahí, sino que nos invita a un proceso gradual, continuo, de desarrollo de nuestra capacidad de pensar claramente, de sentir profundamente, de conectar genuinamente. Una práctica que, a pesar de los siglos de condena y resistencia, sigue siendo una fuente de inspiración, una guía para el camino, una invitación a la libertad para tantas personas que buscan formas más auténticas, más libres, más potenciadoras de vivir su relación con lo divino, con la naturaleza y con nosotros mismos. Y es precisamente esta dimensión práctica, esta relevancia vital para nuestra condición actual, lo que hace que el legado de Spinoza siga siendo tan amenazador para todas las formas de autoridad que basan su poder en la sumisión, el miedo, la culpa, la promesa de recompensas futuras, y al mismo tiempo lo que lo hace tan atractivo para todas aquellas personas que valoran la libertad de pensamiento, la autonomía moral, la conexión directa con lo divino a través de la comprensión racional. En nuestro próximo video, exploraremos más a fondo cómo estas ideas spinocistas pueden aplicarse concretamente a los desafíos de nuestro tiempo.
¿Cómo pueden ayudarnos a navegar las complejidades de un mundo en crisis? ¿Cómo pueden ofrecernos recursos para resistir las múltiples formas de manipulación y control que caracterizan a nuestra época? Hasta entonces, te invito a seguir pensando por ti mismo, a examinar críticamente todas las afirmaciones, a buscar una comprensión más clara y profunda de tu condición y tus posibilidades. Porque como Spinoza nos enseñó, la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino comprender lo que somos y actuar desde esa comprensión.